Hola chicos, soy Carlos y este es mi canal Aprende en Casa. Hoy vamos a descubrir cómo transformar expresiones al lenguaje algebraico. Pero antes, si no te has suscrito al canal, dale al icono y suscríbete. ¡Vamos a ello! Bien, ¿qué quiere decir el lenguaje algebraico? Si antes utilizábamos únicamente en las matemáticas los números, ahora vamos a utilizar también los símbolos y las letras para expresar cosas. Vamos a pasar de expresar cosas absolutamente concretas, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, a expresar cosas más genéricas. Yo con una letra voy a poder representar todos los números que yo quiera. Por ejemplo, vamos a empezar. Si yo, por ejemplo, quiero representar un número con el lenguaje algebraico, nosotros vamos a utilizar unas letras. Normalmente, ¿qué letra utilizamos? Normalmente utilizamos la X, pero puedo utilizar cualquier letra, por ejemplo, la A, por ejemplo, la B, por ejemplo, la Z, cualquier letra, pero nosotros normalmente utilizamos la X, sobre todo a niveles un poquito más bajos. Si yo quiero sumar dos números en lenguaje algebraico, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo antes tenía que un número en lenguaje algebraico era la X, pues un número en una suma de dos números en lenguaje algebraico pues será la X más, porque es una suma, otro número que nosotros vamos a llamar la Y, por ejemplo, ¿vale? Pero también podría ser A más B, o X más Z, pero esto es lo más normal, ¿vale? Vuelvo a repetir, sobre todo en niveles más bajitos. Diferencia de dos números. Aquí nos tenemos que fijar, igual que aquí, en la palabra suma, aquí nos fijamos en la palabra diferencia. ¿Diferencia qué es? Diferencia es una resta, ¿verdad? Pues yo voy a decir, vale, diferencia de dos números, pues voy a poner el símbolo de la diferencia. Y ahora voy a poner dos números. ¿Cuáles? Pues la X y la Y. Igual que antes también podría poner A menos B, podría poner B menos A. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que este número, en lenguaje algebraico, la X, a ese número se le resta este, ¿vale? Es decir, la diferencia de dos números se representa como X menos Y. Seguimos. Cociente. ¿Qué es el cociente de dos números? Cociente, recordamos que es una división, ¿no? Entonces yo podría poner X, Y, y ahora, ¿cuál es el símbolo de la división? Los dos puntitos, ¿verdad? Normalmente en lenguaje algebraico no ponemos esto. X entre 2, igual que podríamos poner 3 entre 2. Esto no lo ponemos. ¿Por qué? Porque normalmente esto utilizamos la fracción, que recordamos que era otra división, ¿verdad? Sí. Así tenemos el cociente entre dos números. A la X le divido la Y, ¿vale? Siguiente. Doble de un número. ¿Qué significa el doble de algo? Si yo tengo el doble de 2, es 2 por 2. Si yo tengo el doble de 5, es 2 por 5. Si yo tengo 5 cajas y es el doble de 5 cajas, al final tendré 2 por 5 cajas y serán 10 cajas. Vale, quiere decir que yo a algo lo voy a multiplicar por 2. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros hemos puesto la X para multiplicar, pero como la X la estamos utilizando como un número, vamos a cambiar ese símbolo. ¿Qué le ponemos? Le vamos a poner un puntito. Ese puntito, yo tengo que ese puntito va a ser igual que poner una X de multiplicación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que el doble de un número, si a ese número le he llamado X, pues será 2 por X. Pero hay una regla que cuando tengo un número y una
letra, yo no hace falta que ponga el punto. Por lo tanto, esto se podría representar así. 2x. ¿De acuerdo? Esto sería el doble de un número cualquiera. Si yo quiero decir el doble de 3, pues será 2 por 3. Si yo quiero decir el doble de 10, será 2 por 10. Ese 10, ese 3 y ese 10 lo vamos a representar con la letra X, ¿vale? Por lo tanto, en este caso la X vale 3 y en este caso la X vale 10. Pero bueno, seguimos. ¿El triple de un número? Bueno, pues si el triple de un número si el doble de un número era 2x, pues el triple de un número será 3x. Todo esto que he puesto, aquí por ejemplo también podría ser 2a. Aquí también podría ser 3a. Da igual la incógnita, da igual el número que yo ponga, porque la X, la A, la B, la Z, hemos dicho, la I, etcétera, todos hemos dicho que esos son números. Bueno, pues yo lo puedo poner también aquí, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente. Mitad de un número. ¿Qué quiere decir mitad de un número? Si yo tengo la mitad de 6 es 3. Si yo tengo la mitad de 10 es 5. Pues entonces la mitad de un número será dividir entre 2. ¿Qué número? Pues la X, por ejemplo. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando tengo una división no la pongo así. ¿Cómo la pongo? X entre 2. Eso sería la mitad de un número cualquiera. Lo que estamos haciendo es hacer generalidades. Es decir, en vez de trabajar con un 3, un 10, un 15, un 20, trabajamos con un número cualquiera. Vamos a continuar. La cuarta parte de un número es algo un poco más complicado. ¿Nosotros qué entendemos por cuarta parte? Una cuarta parte de algo será un cuarto, ¿verdad? De, por ejemplo, una cantidad que nosotros hemos puesto antes de x. Cuando tenemos un cuarto de x, este d lo sustituía por un por, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tengo un cuarto por x, esto se representará así. Así representamos un cuarto de x. Igual con un sexto de x, un décimo de x, al final siempre es igual. Ponemos un décimo por x. Un décimo de un número, de una cantidad genérica, pues lo representamos así. Cuadrado de un número. ¿Qué significa cuadrado de un número? Pues yo voy a representar un número, cualquiera, x. Y a ese número le voy a poner un cuadrado. ¿Cómo será? Pues un cuadrado, x al cuadrado. También puedo poner a al cuadrado, también puedo poner z al cuadrado, como yo quiera. ¿Vale? Cualquier número que yo haya representado con una letra. Un número par. Aquí elevamos un poco el nivel. Un número par. ¿Cómo son los números pares? 2, 4, 6, 8. ¿Y cómo representamos los números pares? Aquí tenemos que darle un poco al coco. Si tenemos un número par, ¿cómo hallo yo cualquier número par? Si yo cualquier número lo multiplico por 2, me va a dar un número par. Si yo, por ejemplo, tengo aquí 2 por 3 me va a dar 6, que es un número par. Si yo tengo 2 por 7, me va a dar 14, que es un número par. Por lo tanto, yo voy a sustituir ese 3 y ese 7 por un número en lenguaje algebraico. 2 por x, 2 por x. Por lo tanto, un número par nosotros lo representamos como 2x. Así, cualquier valor que yo le dé a la x me va a representar un número par. A continuación tenemos el caso contrario, un número impar. ¿Cómo hallamos un número impar? Pues si yo tengo que 6 es un número par y le sumo 1, me va a dar 7. Ese será un número impar. Si yo tengo 14 más 1, me va a dar 15.
y eso es un número impar. Pero a su vez, si yo tengo 14 menos 1, me va a dar 13, que también es un número impar. Si yo tengo 6 menos 1, me va a dar 5, que también es un número impar. Por lo tanto, a todos los números pares, si le restamos 1 o le sumamos 1, nos da un número impar. Por lo tanto, será 2x más 1 o 2x menos 1. ¿Vale? Tenemos aquí el siguiente caso son dos números consecutivos. ¿Cómo hallamos dos números consecutivos? Vale. Yo voy a poner primero un número. En lenguaje algebraico, x. El siguiente número consecutivo, si yo por ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5, a este número le he sumado 1 para que me dé este, ¿verdad? Por lo tanto, el siguiente número le he sumado una unidad a la anterior. Por lo tanto, el siguiente número consecutivo será x más 1. Estos son dos números consecutivos, ¿de acuerdo? A su vez, si tengo la suma de dos números consecutivos, yo voy a tener que sumar x, que es un número, y su consecutivo, x más 1. Como es un símbolo más, quito el paréntesis y me queda que esto es la suma de dos números consecutivos. Un número aumentado en 4, ¿qué quiere decir? Que yo, cualquier número que yo he representado antes como una X, una Y, una Z, le voy a aumentar en 4. ¿Qué significa aumentar en 4? Significa sumar. Aumentar es sumar. Porque yo, si digo que voy a aumentar en 4 el 3, será 3 más 4. ¿Verdad? Pues aquí, como no tengo un 3, tengo una X, será X más 4. Seguimos. Si en vez de aumentar disminuye, ¿qué vamos a hacer? Pues el mismo número le vamos a restar 2. Así vamos a hacer que cualquier número disminuya en 2. Por ejemplo, 7 menos 2, hemos disminuido en 2 unidades el 7. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el doble de la suma de dos números. El doble de la suma de dos números. Aquí tenemos que ir un poquito de atrás a adelante. ¿Cómo hemos dicho que es la suma de dos números? X más Y. ¿De acuerdo? Y ahora me dicen el doble de la suma de esos números. Pues yo el doble he dicho que se representa como un 2 por. ¿Qué pasa? Que esto así no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque así únicamente el 2 está multiplicando a la X, no a la suma. ¿Cómo hago que multiplique a la suma? Poniendo un paréntesis. Por lo tanto, esto se representaría como 2 paréntesis X más Y. Y así represento el doble de la suma de dos números. ¿De acuerdo? No se nos puede olvidar el paréntesis. Si yo ahora digo que voy a hacer el triple de la cuarta parte de un número, ya hemos visto anteriormente que la cuarta parte de un número se representa como x partido de 4. ¿Vale? Si yo a eso le hago el triple, voy a poner ahí un 3 y un por. ¿Cómo represento esto? Pues este 3, ¿a quién está multiplicando? Ese 3 estaría como teniendo un 1 aquí, ¿verdad? Si yo multiplico una fracción por otra, el 3 multiplica a la x y quedaría así. 3x partido de 4. ¿De acuerdo? Ok. Estos dos los vamos a utilizar mucho en problemas. ¿Por qué? Porque me dicen mi edad dentro de 8 años. ¿Cómo sería mi edad dentro de 8 años? Bien, yo a mi edad le voy a llamar X. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no sé exactamente la edad de ese muchacho.
Entonces le voy a llamar X, podría ser 10, 15, 20, 25, 21, 73, la que fuera. Si yo a X le digo que esa edad quiero saberla dentro de 8 años, pues la voy a llamar X a mi edad y dentro de 8 años ¿cuánto tendré? Si yo tenía 20 años, dentro de 8 años ¿cuánto tendré? 28. Si yo tenía 10, dentro de 8 años ¿cuántos tendré? 18. ¿Qué he hecho? Sumar 8. Por lo tanto, si mi edad es X, le voy a sumar 8. Y ya tendría mi edad dentro de 8 años. Esta sería mi edad dentro de 8 años. Si yo, en cambio, quiero saber la que tenía hace 3, a esa X le voy a decir, vale, pues si quiero saber qué edad tenía hace 3 años, tendré 7. ¿Qué tengo que hacerle? Restar 3, ¿verdad? Pues esa X, porque no es un 10, es una X, le restamos 3. ¿De acuerdo? Esta sería mi edad dentro de 8 años. Espero que hayas entendido lo que es el lenguaje algebraico y cómo transformar las expresiones cotidianas a este lenguaje. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete y mira un vídeo que he preparado para ti. Hasta luego, chicos.